Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Hoy estaremos hablando acerca de 5 enseñanzas que nos dejó el viaje misionero a Corea del Sur del Congreso de Lausanne. Lo primero es que Dios trabaja en los procesos. Y esto quiere decir que para mí fue una gran bendición el poder ir a este gran evento en Corea del Sur, en un viaje hasta Asia. Pero sé que Dios trabaja por procesos. Hace más de 10 años yo nunca pensé en poder salir de mi país, ni mucho menos iba a ir hacia Asia. Entonces para mí fue un reto. Y Dios trabaja en los procesos. Primero Dios tenía que transformar mi corazón, el rendir mi voluntad a Dios, el pedirle perdón por mis pecados y el decirle a Dios: te voy a seguir. Quiero seguir los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Y allí es donde empieza esta gran aventura. El hecho de rendirme, de poder decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y ahí empezó un proceso de restauración, un proceso donde Dios me llevó al quebrantamiento. Tenía que morir a muchas cosas que estaban dentro de mi corazón, que no le agradaban a Dios. Y de ahí empezó un proceso de empezar a equiparme con sus dones, con sus talentos. Pero claro, tenía que Él capacitarme. No de la noche a la mañana ya yo estaba viajando a Asia. Le estoy sirviendo a Dios hace más de 10 años dentro de la iglesia, dentro de lo que tiene que ver en las misiones. Y ha sido un proceso. Lo primero fue que empecé a servir como mujer dentro de la iglesia. Y como mujer, claro, tenía que hacer muchas cosas diferentes, servir a mi prójimo. Dios empezara a moldear mi carácter, a empezar a servirle con amor y por amor a las demás personas. Y empezó también un proceso de poder ir a los grupos en casas y empezar a predicar desde allí, desde casa, desde la comunidad, hacer evangelismo. Después Dios me lleva a la parte de liderazgo juvenil y empezó un proceso donde Dios empezaba a capacitarme, que es su Espíritu Santo, que empieza Él a ponerme a prueba en diferentes circunstancias. Después Dios me lleva hacia hacer una escuela misionera en Argentina, en Jucum. Entonces tuve allá un proceso también de discipulado y entrenamiento, que es la escuela La EDE. Y ahí empieza un proceso también de conocerlo y darlo a conocer. En esos procesos Dios donde nos lleva desde lo poco hasta lo mucho. Y hasta el día de hoy Dios me ha llevado a ciertos lugares donde yo nunca pensé o imaginé. Pero es un proceso de rendición, un proceso donde le decimos a Dios: Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Y empieza todo este movimiento de Él de movilizar, de poder llevar a lugares que nunca pensé. Entonces algo que Dios he visto, que puedo mirar hacia atrás, que es un Dios increíble, que es un Dios de proceso, que claro que he cometido errores, claro le he fallado a Dios, claro hay cosas que tal vez me cuestan todavía, pero que es un Dios de proceso y que los procesos valen la pena, porque ahí empezamos a conocer más a Dios, empezamos nosotros a ser transformados, llenos de su presencia, para poder servir a otros, de poder servir a la comunidad, de servir al prójimo, de servir con nuestros dones, con nuestros talentos, que Él empieza a capacitarnos y entrenarnos, y que Dios es un Dios de proceso. Así que este es el primer punto donde me ha recordado Dios de lo que Él ha hecho anteriormente y lo que Él sigue haciendo, y que Él no se rinde de mí a pesar de cómo yo soy, sino que Él con su amor y su gracia sigue llevando, sigue llenando, sigue teniendo misericordia de mí para poder ir a lugares que tal vez nunca pensé conocer o imaginar que Él me iba a llevar. Ahora, el segundo punto es la amistad en misión. Y esto es algo muy increíble, porque lo podemos ver en la Sagrada Escritura. Podemos ver cómo los discípulos, ellos tenían diferentes contextos. Ellos eran diferentes, ¿no? Cada uno tenía un rol particular. Pero algo muy importante que Jesús hace con ellos, y es que cuando Él iba a predicar, Él los llevaba de 2 en 2. Entonces había una amistad, algo que Dios quería hacer, y es que nosotros necesitamos siempre tener los unos a los otros para poder ir y llevarle la palabra. Si nosotros vemos el apóstol Pablo y nos leemos todos los hechos de los apóstoles, encontramos que Pablo casi nunca estuvo solo, no estuvo solo. Siempre tenía alguien con él
que él lo acompañaba a sus viajes misioneros, o cuando llegaba estaba con los líderes. Entonces podemos ver cómo la misión se hace juntos. Y en este congreso pude encontrarme con personas que los había visto en otros lugares, que eran personas de otros países y que podía conectar con ellos. Y recuerdo a una señora, una líder de SIL, que es una organización misionera de traducción bíblica, que yo me la encontré en Ecuador, en un evento también de misionero. Y cuando la encontré a ella y pude hablar con ella en un almuerzo, entonces le comenté acerca de que mi esposa estaba interesada en poder servir en la traducción bíblica. ¿Qué pude lograr? Pude conectar con el ministerio, con mi esposa, y mi esposa trabaja como voluntaria en la organización de SIL. Y el año pasado ella tuvo la oportunidad de estar en un congreso de traductores bíblicos en Estados Unidos. Y para mí era una gran bendición, porque simplemente una conversación en un almuerzo con una persona que era de otro país, en otro país, ¿cómo podemos tener esas conexiones? Y también me encontré con muchas personas que he conocido a lo largo de estos años. En el 2017 me encontré con un pastor de Centroamérica, y el pastor había ido a un congreso misionero en Colombia en el 2017, y yo estaba en ese evento como voluntario. Y recuerdo que el rol que tenía era de recibir a los participantes en el aeropuerto, y en el aeropuerto ahí los recogimos y los llevamos nosotros hacia sus hoteles, y yo por lo menos me gustaba que ellos estuvieran registrados. Y me acuerdo que este pastor junto con su hermano, ellos llegaron, ya era muy tarde y su reserva no estaba. Entonces yo me quedé con ellos, tuve que hacer llamadas, conectar, y gracias a Dios pudimos conectarlos con otro hotel que no estaba muy lejos, y estuvimos llevándolo. Y entonces el verlo a él ya después de 7 años después, verlo en Corea, que se acordara de mí, hablamos, estuvimos compartiendo, estuvimos nosotros allí, es una gran bendición, porque en ese momento estaba sirviendo a un hermano en la fe de otro país, en mi país, y ahora estaba con él en otro país, hablando y conversando acerca de lo que Dios estaba haciendo en su vida y en mi vida. Entonces, qué bendición poder conectarnos con personas alrededor del mundo, y que podamos nosotros conectar, y que hay personas muy claves en la misión, donde lo que uno necesita es relacionarse con los hermanos de la fe, porque Dios está haciendo cosas en diferentes lugares del mundo, y qué bueno es poder nosotros compartir lo que Dios está haciendo, y cómo también otras personas podemos nosotros bendecirla a través de saber cómo está, de lo que Dios está haciendo. Algo que recalco mucho, que me pareció increíble de parte de Dios, fue que estuve allí y estuve con muchas reuniones con personas que apenas iba a conocer por primera vez, o personas que ya había conocido, y bueno, no sé, las personas siempre me invitaban a un café. Entonces, Edgar, estoy acá en la cafetería, vente. Y yo iba a la cafetería, me reunía con ellos me decían, no, yo te invito a un café, y entonces siempre pagaban el café. Y entonces ese gesto de amor, ese gesto de compañerismo, ese gesto de amistad, entonces eso es lo que necesitamos nosotros en la misión de Dios. Poder tener relaciones, cultivar relaciones, amar a nuestros prójimos, poder saber de lo que Dios está haciendo en ellos, orar por ellos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos vemos los unos a los otros. El tercer punto es el trabajo en equipo. Y en este evento tuve la oportunidad de trabajar como en 2 mesas. Una mesa que era casi todo el evento, era una mesa latina donde habían personas de Argentina, de Uruguay, de México. Cada uno de ellos, tenemos culturas diferentes, aunque seamos latinoamericanos. Y en otra mesa tenía una mesa de trabajo para los grupos no alcanzados, y este grupo tenía a una persona de Noruega, una persona de Nigeria, una persona de Hong Kong y una persona de Estados Unidos. Entonces este grupo muy diverso, y ver el trabajar en equipo acerca de las preguntas, de lo que Dios está haciendo, su forma de pensar, su carácter, las experiencias que han tenido, eso enriquece. El trabajar en equipo. Y yo me imagino a los discípulos, cada uno de ellos venía de un contexto totalmente diferente, de una forma de las cosas diferentes. Recordemos que cada uno de ellos tenía roles diferentes. Algunos eran médicos, cobradores de impuestos, pescadores. Cada uno de ellos, dentro de lo que Dios estaba haciendo, era importante el trabajar en equipo para lograr ¿qué? La misión de Dios, que es de alcanzar, de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y podemos ver carácter diferentes, carácter fuerte como el de Pedro, como el de Juan. Son carácter diferentes, pero ¿qué es lo que necesitamos? Trabajar en equipo.
como cada uno podemos nosotros aportar algo diferente y que cuando nos centramos nosotros en que Dios es el centro y que todos apuntamos para el mismo objetivo, que es glorificar a Dios con lo que hacemos, entonces claro, tendremos una bendición muy grande de ver a Dios, de verlo a Él trabajando en nuestras vidas, trabajando en comunidad, trabajando en comunión los unos a los otros, de poder nosotros dar las ideas, de poder nosotros compartir con mis hermanos, aunque son diferentes, aunque algunos cuesten, pero eso es lo que se trata, de que nosotros podamos crecer, porque cuando nos juntamos estamos todos trabajando para un mismo objetivo y que yo me tengo que alegrar de las bendiciones de mis hermanos, de los logros de mis hermanos, que yo tengo que morir a mi ego, que tengo que morir a lo que tal vez yo puedo sentir envidia de del otro ministerio, de otras personas, sino que me tengo que alegrar, me tengo que gozar con mi hermano, porque estamos trabajando todos juntos para un mismo objetivo, que Dios sea conocido en todas las naciones. Y tenemos que nosotros llevar a Dios nuestro deseo, nuestra envidia, nuestro ego de querer resaltar a otro, del que mi trabajo, mi ministerio, no, es Dios que está trabajando, es Dios quien se está glorificando, es Él el primero. Lo que nosotros hacemos es para que Él sea glorificado, para que Él sea conocido, no mi ministerio, no mi llamado, no mis dones, no mi talento, no mi elocuencia, sino que Dios sea glorificado. Y el trabajar en equipo significa nosotros que todos somos iguales delante de Dios, que Él es la cabeza. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Unos tenemos funciones diferentes, pero no somos más ni menos que otros. Todos, Dios nos ama todo por igual. Pero claro, algunos tienen funciones y dones diferentes dentro del cuerpo. Y eso es lo que nos hace nosotros enriquecer el trabajo con nuestros hermanos en la fe, que cada uno está haciendo algo de parte de Dios. El cuarto punto es la misión global de Dios. Y esto significa el estar en este evento, el poder escuchar lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Que hay personas que están dando testimonio de personas en Ucrania que están recibiendo el Evangelio y se están bautizando. El saber que el Evangelio se está predicando en Medio Oriente a pesar del conflicto. El saber que hay un avivamiento en la iglesia en África. El saber que hay un movimiento misionero de latinoamericanos yendo a países no alcanzados. El saber que hay un despertar en Europa, que Dios está avivando a su iglesia para poder ir y predicar el Evangelio. El saber de muchos testimonios acerca de trabajo de diferentes hermanos que están haciendo cosas que tal vez tú y yo no podemos hacer, sino que Dios está trabajando con los refugiados, que hay un grupo de hermanos que están yendo a las islas de Oceanía en barcos predicando el Evangelio, de que hay un grupo de misioneros que están llevando la Biblia de contrabando a lugares donde está prohibido la palabra de Dios. El escuchar todos estos testimonios, bendecir la iglesia a nivel global, de saber que Dios está trabajando no solo en mi país, no solo en mi ciudad, no solo en mi iglesia local, sino que Dios es un Dios global, un Dios que trabaja en América, en Asia, en África, en Oceanía. O sea, es un Dios que está trabajando hoy mismo, que hay personas que están conociendo el Evangelio el día de hoy, que personas que han sido levantadas por Dios para que su nombre sea conocido y para que personas lleguen a los pies de Cristo. O sea, es un gozo, es una alegría, eso renueva la fuerza, eso de saber que Dios está trabajando, que hay muchos musulmanes que se están convirtiendo al Evangelio, el saber que hay personas que están llevando la palabra a pesar de las dificultades, que hay un movimiento de hermanos que están llevando el Evangelio a personas que son sordomudas. O sea, el conocer cada ministerio, cada llamado de personas que tienen dones y talentos diferentes, de ver la diversidad de Dios en la iglesia acerca de las diferentes maneras de alcanzar, el saber que hay personas que están alcanzando skaters, surfistas, deportistas de élite. O sea, que hay un movimiento que Dios está trayendo a nivel global. Eso alegra,
eso da gozo, da alegría, da esperanza, da un gozo indescriptible de que Dios está trabajando. Aunque tú y yo no podemos ver que este mundo es cada vez más caótico, cada vez con más situaciones catastróficas, podemos ver un Dios que sigue trabajando, que es un Dios de esperanza, que es un Dios donde hay personas que tienen hambre y sed de la palabra, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hay muchas cosas que todavía hacen falta, claramente, pero hay cosas que Dios está haciendo y que en estas oportunidades, en este evento, el poder saber de muchas cosas que Dios está haciendo a nivel global, pues eso trae gozo, trae alegría, trae paz. Y el quinto punto es acerca de los milagros sobrenaturales que Dios hace. Y el poder ir a este evento, hay muchos milagros que he visto que hace Dios y que a lo largo de estos años sirviendo en las misiones que he podido ver, tengo muchos milagros sobrenaturales, pero esta sobrenaturalidad de Dios debe ser nuestra naturalidad. Por ejemplo, podemos ver nosotros en la Biblia que los milagros de Él son increíbles. 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 personas. ¿Cómo es posible que caiga maná? ¿Cómo es posible que Pedro le dice, maestro, ¿y cómo vamos a pagar el impuesto? Bueno, Pedro, ve hacia el mar, coge el primer pez, abre la boca y ahí encontrarás una moneda. Son cosas increíbles, son cosas que nosotros no podemos imaginar, pero que Dios es un Dios creativo, que es un Dios que hace muchas cosas increíbles en nuestra vida y que Él nos sorprende, que Él lo que quiere es que nosotros caminemos en lo sobrenatural de Él, porque nuestra fe no es ciega, nuestra fe es de un Dios real, un Dios vivo, un Dios que está con nosotros, un Dios que existe, un Dios que nos da fuerza, un Dios que nos da ánimo, un Dios que nos llena de gozo, de paz y que Él está trabajando en nuestra vida. Pude ver en un viaje cuando ya yo estaba llegando hacia Corea, cuando me conecté al Wi-Fi del hotel, cuando ya estuve ahí, pude ver un mensaje acerca de un email que había enviado hacia una persona y esta persona no me contestó de pronto en toda la semana, realmente. Y de pronto ve que me respondió y no solamente respondió a ese mensaje, sino que tenía una consignación en la cuenta acerca de una ofrenda que yo no esperaba, que yo no pensaba, que yo no contaba, digamos, con eso, pero Dios sí lo estaba. Dios sí sabía, Dios sí conocía mi necesidad. Dios sabía lo que yo iba a hacer y sabía quién podía hacerlo. Entonces Dios toca los corazones de la vida de las personas. Dios es el que mueve a las personas. Dios es el que provee para su misión. Así que si tengamos proyectos, tengamos sueños, tengamos diferentes proyectos con Dios, no dudemos que si Él está con nosotros, Él traerá la provisión. Nosotros damos nuestros pasos de fe y Él hará. Nosotros hacemos nuestro posible, que Él hace lo imposible. Así que yo te animo a que confíes en la sobrenaturalidad de Dios, en que Dios es un Dios que provee, un Dios que Él da, un Dios que Él es el dueño del oro y la plata y que Él, si te ha llamado, si te ha escogido, Él te llevará. No importa cómo, cuándo, dónde, pero Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo hará. Y gracias de verdad por ver este video. Te doy muchas gracias porque sé que de alguna manera lo que estoy compartiendo sé que va a traer bendición y lo que quiero es animarte a que creas, a que consideres servir y dar los pasos de fe para que puedas tú lanzarte a servir a Dios. Que claro que da miedo, claro, pero cada persona hacemos nosotros nuestro paso de fe y cada vez que nosotros empezamos a ejercitar los dones se va volviendo algo natural. Me imagino, claro, un doctor primera vez que va a hacer una operación de corazón abierto debe dar mucho miedo. O el piloto que por primera vez va a tomar un avión y hacer su primer vuelo comercial. Pero es un proceso hasta que llegue a ese punto. Y a medida de las horas de vuelo, claro que va a tener experiencia. Que a medida que cada vez va haciendo una cirugía de corazón abierto, se va capacitando y se va entrenando y va haciéndolo mucho mejor. Así que no te preocupes, Dios es un Dios de proceso. Dios es un Dios que quiere que nos relacionemos con nuestros hermanos de la fe. Es un Dios que quiere que nosotros trabajemos juntos en unidad. Dios es un Dios que está trabajando a nivel global y Él quiere involucrar a su iglesia para participar de lo que está haciendo en cada rincón de este mundo y que también Dios es un Dios sobrenatural que provee para sus necesidades. Entonces, así que te animo, si te ha gustado este video, por favor compártelo, dale un like, coméntalo, eso ayudará mucho
para mí y sé que será de gran bendición para otros que estén viendo este video. Así que Dios te bendiga, bendiciones.